Bueno, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Qué bueno que sigan ahí. Vamos a conversar de inmediato con el economista Roberto Despradel. Yo creo que es la primera vez que Roberto viene a este programa. Así ¿Es así? así es, buenos días. Quien vino mucho aquí fue tu papá, Sí, eso, así es. un hombre emblemático dentro de los análisis de la economía dominicana, don Carlos Despradel. Así es, que está retirado. Un porcentaje. Está retirado el hombre. Digamos que él sigue activo en lo que considera que Es puede que aportar. aporta, pero no quiere venir a los programas, no quiere. Roberto, ¿cómo ve la economía? Hay un informe optimista de parte de las autoridades. Habla de que el Banco Central está situando el crecimiento en el primer cuatrimestre del año en un 5.8. Eso es bastante, ¿verdad? Sí, así es. Sin embargo, hay muchas dificultades en el país. Y ¿cómo tú ves la situación? La economía en este primer cuatrimestre mantiene un ritmo de crecimiento real de 5.8, como bien refleja las autoridades monetarias. Cuando uno analiza el comportamiento de las importaciones están creciendo por encima del 35%. Cuando uno ve las exportaciones y el turismo, la zona franca le está yendo bien, al turismo le está yendo muy bien, y de alguna manera la economía mantiene un ritmo de crecimiento similar a su potencial. Ahora bien, el tema no es cómo le está yendo hoy, sino la tendencia hacia futuro a raíz de las condiciones internacionales. Y ahí digamos que el panorama no es tan soleado como uno le gustaría que fuera. Y los sectores productivos, porque mencionaste el turismo. El turismo fue la clave para este crecimiento económico. Estamos hablando de casi un 40% de crecimiento interanual. Y eso es mucho. Sí, venía de una base muy baja Sí, por el tema de COVID. COVID, pero de todas formas, aunque uno lo compare con años pre-COVID, al turismo le está yendo de una manera muy bien este año. Y si no, Y en proyección de modelo, porque la pandemia nos recordó claramente la vulnerabilidad de mantener una economía cimentada sobre la base de los ingresos por el turismo. Una posible pandemia posterior u otro caso vinculado que pudiera desplomar el caso del turismo nos vuelve a poner en una situación difícil. Yo diría que la economía dominicana tiene una virtud y es que es bastante diversificada para ser un país de un tamaño relativo pequeño. El turismo es una tajada del pastel, tenemos también las exportaciones de bienes, tenemos también la zona franca, tenemos minería, tenemos remesa de dominicanos ausentes, tenemos un sector industrial manufacturero robusto, que sigue siendo una tajada importante del PIB, un sector agrícola también. Es decir, cuando uno lo ve, la economía es diversificada y dentro de cada renglón es diversificado. Es decir, en términos de turismo hay diversificación de dónde vienen y hacia qué zona van, en las exportaciones también. Así que en ese sentido la economía es resiliente por su diversificación. ya. Bueno, vimos lo del turismo que fue el que más creció, pero el que más creció fue la minería, según ese informe. ¿Qué es lo que ha pasado con la minería? Desconozco qué ha pasado con la producción de oro. Sí hemos visto que las exportaciones de oro han bajado, Mucho. pero las exportaciones de ferroníquel sí han subido. Si el ferroníquel ha subido de precio en los mercados internacionales de una manera increíble y las exportaciones en términos de dólares, en los primeros 4 meses fueron más de 250 millones de dólares. Sí, para caerse la del oro. Correcto, las exportaciones a nivel minera bajaron. El decrecimiento es casi un 18%. Correcto. Sí, porque el oro tiene una primacía en términos de las exportaciones mineras. Eso. Y la agropecuaria bajó el ritmo de crecimiento. No quiere decir que tuvo un comportamiento negativo, pero llama la atención que pese a los esfuerzos que ha hecho el Estado y a los esfuerzos que están haciendo los productores, tengamos un descrecimiento. ¿Podría decirse recesión? Bueno, un crecimiento por menor, más bajo que el crecimiento de la economía en su conjunto. Sí, pero mucho más bajo, 1.5. Sí, ahí habría que ver cómo fue el crecimiento el año pasado, porque si fue un crecimiento muy alto, al final de cuentas lo que está equiparando la volviendo tasa, a su nivel, volviendo a su normal. También tenemos los problemas que hubo con la fiebre porcina en las producciones
porcina. Ujú. También estamos viendo que en las exportaciones agrícolas, las exportaciones de banano no están tan fuertes como estaban en el pasado. No sé si es un tema coyuntural de los meses, pero ahí también tiene que ver los elementos climáticos de su momento, pero digamos que en términos generales la agricultura está yendo bien. Donde sí tenemos los problemas es en los productos agrícolas que estamos importando por los incrementos de precio que han tenido la mayoría de los commodities a nivel internacional. Estamos hablando de maíz, soya. Maíz, trigo, soya, los aceites, que muchos son insumos de producción de proteína en el país. Es decir, si uno producimos pollo, por el grueso, prácticamente la totalidad del alimento de pollo es importado. Así que el pollo termina transfiriendo el precio de lo que todo uno lo termina otro. importando. Dice que Igual el pan. lo que hacemos es ensamblar pollo aquí. Igual el pan. Es decir, uno produce pan y produce harina, pero no produce trigo. Entonces, el pan es 95% trigo. Uno de los dolores de cabeza recientes de la economía es la inflación. Evidentemente, ante una crisis internacional, sobre todo vinculado al caso de Rusia-Ucrania, esto dispara las alarmas. Aquel conflicto no tiene, por lo menos en el plano inmediato, una solución visible. ¿Esto cómo podría afectar al resto de la economía? Sobre todo en estos sectores que necesitan materia prima, que desde allí llegan. La inflación no es un problema dominicano solamente, es un problema mundial. Si uno analiza Estados Unidos, los niveles de inflación en Estados Unidos son los más altos en 40 años. Y dos factores se combinaron para que la inflación global esté como esté hoy, incluyendo la que nos toca a nosotros en República Dominicana. Uno, primero, es que los bancos centrales a nivel mundial pusieron mucho dinero en la calle. Estados Unidos es el mejor ejemplo de eso. Eso es mucho poder de compra, lo que termina creando mayor demanda. Pero al mismo tiempo, la oferta no se reactivó en la misma rapidez que la demanda. Y a eso se le une el problema ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha desarticulado la parte agrícola y la parte de energía, que es principalmente petróleo, gas, carbón, donde nosotros somos de los países más dependientes en la región centroamericana y del Caribe las importaciones. Para importación para poder crecer. Entonces lo que estamos viendo es una inflación importada importante. Nosotros calculamos ponderadamente cómo se han comportado los precios de los commodities este año. Ahí está petróleo, como sería la gasolina o el gasoil, pero también están los alimentos, como sería el trigo o el aceite de maíz. Y en promedio ponderado, los precios han aumentado un 34%. El consumidor no lo está sintiendo tanto porque las autoridades están subsidiando parte de los alimentos, están subsidiando parte también de los fertilizantes, que son insumos básicos para que la comida producida localmente y los combustibles. Y los combustibles. 17 mil millones van en esa inversión. Solamente en combustible para transportación, porque eso no incluye el gas ni el carbón. Entonces, ahí hay un tema también de apoyo para la parte eléctrica. También eso no incluye los subsidios que se le están dando a insumos importados a alimentos o también los subsidios que se están dando a los fertilizantes. ¿Eso tiene algún límite? Todo tiene, claro que tiene límite. ¿El gobierno podrá continuar con esa política? Bueno, ahí viene la gran interrogante, donde la mayoría de los expertos pensaban que la inflación era un fenómeno de muy corto plazo y la guerra entre Ucrania y Rusia iba a ser también de muy corto plazo. Lo que estamos viendo es que la presión inflacionaria están teniendo una vigencia mayor en el tiempo. Estados Unidos ya está tomando medidas para controlarla vía su aumento de la tasa de interés y hasta ahora no vemos una luz al final del túnel. Los bancos centrales que auspiciaron el aumento del circulante durante la pandemia, luego comenzaron entonces a recogerse circulante y a través del aumento de la tasa de interés. En el caso de los Estados Unidos, que se ha comenzado aquí, hemos hecho eso en todas partes. Sí.
Así. En el caso de los Estados Unidos, ahora hay una polémica interna bastante fuerte, porque hay sectores que se oponen a que se siga restringiendo el circulante mediante el aumento de la tasa de interés. de interés. ¿Qué piensa? ¿Qué repercusiones va a tener eso también, tanto a lo interno de Estados Unidos como por acá, por el patio? Yo creo que es inevitable en Estados Unidos seguir una tendencia de incremento de tasa de interés. Eso va a seguir. El tema no es la subida, sino la magnitud de la subida. Y es donde ahí es que viene la polémica. Si tienen que ser 50 puntos base, que es 0.5% o 0.25. Como aquí, que le subieron un punto de un punto tablazo. aquí. Ahora, bien, en Estados Unidos ya tienen una inflación muy similar a la de nosotros, rondando el 9%. Pero nosotros estamos acostumbrados a cosas como 8.5, sí. Allá no. Allá no. Y la economía americana, para su crecimiento, depende mucho del consumo. Si terminas aumentándole un 9% a todos los precios, disminuye el nivel de disminuye el ritmo del consumo y las personas terminan siendo un poco más cautas en el gasto. Y eso lo que termina es reduciendo el ritmo de crecimiento de Estados Unidos. De hecho, a principio del año se proyectaba que la economía americana iba a crecer 4% este año. Ahora se está hablando de 2.5, 2.8. Y algunos economistas dicen que con el aumento de la tasa de interés, muy probablemente que Estados Unidos entre en una recesión el año que viene. Y ese es el tema de la política monetaria. Es una ciencia y un arte al mismo tiempo, porque uno no conoce las expectativas de todos los agentes económicos, cómo van a reaccionar en un momento dado. ¿Y aquí cuáles son los vaticinios? Aquí nosotros entendemos que la economía seguirá creciendo, pero a un ritmo más bajo de lo que estamos acostumbrados. El mandato del Banco Central, por ley, es control de la inflación. Y las autoridades están haciendo eso ahora, subiendo la tasa de interés para reducir el consumo. Es decir, un aumento de tasa de interés tiene dos Y aquí si se impactos. reduce el consumo, también se reduce la actividad económica. Correcto, pero al mismo tiempo se encarece el crédito para pedir crédito para inversiones, etcétera, y tú lo que termina es moderando el crecimiento, que es lo que se busca, para tratar de balancear demanda y oferta. El reto que tenemos, que aquí es un poco más complejo, porque la inflación no necesariamente es una inflación de índole monetaria, sino una inflación importada. Así que cuando terminas reduciendo consumo, no necesariamente vas a resuelto afectar el problema. vas a resolver el problema. Pero habla de que va a disminuir el crecimiento. Sin embargo, el Banco Central todavía está asegurando que este año la economía va a crecer por encima del 5%. Sí, las proyecciones oficiales antes del inicio del año eran 5.5, ahora el consenso es 5. Lo mismo sucedía con Estados Unidos. El consenso de la misma Reserva Federal era que la economía iba a crecer 4. Las circunstancias lo han llevado a ajustar a 2.8. Y ya lo reconocieron. Que ellos mismos ajustaron a 2.8. Entonces, ahí yo creo que hay que esperar a ver. Si se mantienen las presiones de fuera, se mantienen los problemas de los precios de los hidrocarburos a 110, 115 dólares el barril en términos del petróleo, indudablemente nos va a nosotros afectar. Nos va a afectar porque, como bien indicabas anteriormente, las autoridades tienen cierto margen de maniobra de subsidio, pero no es que pueden subsidiar todo. Los recursos son limitados a nivel del Estado. Además, subsidio que se le da a producto A o producto B es menos fondo para otras necesidades de la que están también en la el sociedad presupuesto, de las cuales ustedes hablaban inclusive al inicio de este programa. Entonces, ese es el gran reto de cómo uno gestiona los recursos limitados. ¿Hay una buena noticia? No, yo entiendo que en términos relativos, República Dominicana le está yendo muy bien. Cuando uno ve el panorama internacional, hay países donde el problema no necesariamente es el precio, sino que no hay, que ya empieza a haber escasez. En África ya empieza a haber escasez por falta de combustible, porque no están llegando los barcos
con los Aquí combustibles. no tenemos esa amenaza. Aquí no tenemos ese problema hasta ahora. Aquí hasta ahora nosotros dependemos 90% de lo que importamos de petróleo de Estados Unidos, un socio totalmente confiable con nosotros. A nivel de los suministros de importaciones de commodity, hay muy buena gestión empresarial e intercambio con las autoridades. Así que el tema de nosotros es tratar de moderar la inflación con política monetaria en lo posible y esperar que los impactos internacionales sean de corto plazo para que la afectación sea menor. Más allá de la inspiración positiva, hay muchas cosas positivas y es esperanzador, pero ¿qué hay como elemento de dificultad que veas que tiene que reajustarse sí o sí, porque si no, se puede caer la mesa? Bueno, vamos a tener el reto de que las autoridades van a tener que decir hasta cuándo Subsidian. Sí. Y una vez terminen los subsidios, a final de cuentas se traspasa el precio. Entonces, y ahí viene, ahí con el loco se suelta. El reto que vamos a tener posiblemente en ese segundo semestre va a ser el reto de la finanza pública, de cómo uno va a mantener o focalizar más aún los subsidios para no afectar la finanza. En el caso de los precios de los combustibles, el gobierno fijó un tope a 115. Correcto. Entre 85 y 115 va el subsidio. Pero ya estamos en los 115, hemos pasado inclusive en algún momento. Aunque hoy amanece un poquito más bajo el petróleo, pero estamos llegando al límite. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Roberto. Un placer. Es rápido. Que sean es rápido. Que Muchísimas sea la primera gracias. de muchas oportunidades. Siempre Sí, disponible. sí, siempre necesitamos gente que nos orienten y nos ayuden a ver el horizonte de la economía dominicana. Muchísimas gracias por participar. Amigas, amigos, no se vayan, que todavía seguimos con Uno más Uno. Volvemos después de la pausa con dos distinguidas lideresas sociales y políticas del país, María Teresa Cabrera y Luceneida Mejía. Así es. Quédense con nosotros.